Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre el pacto de sumisión y la prórroga de competencia. En la lección anterior, recordarán, estudiamos sobre la competencia, también estudiamos sobre las clases de competencia y sobre los criterios para determinar quién es el juez competente por razón del territorio. Hoy iniciaremos en el tema de la sumisión, que está regulada en el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos qué dice este artículo del Código Procesal Civil y Mercantil. Pacto de sumisión. Las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón de territorio, el conocimiento y decisión de un asunto determinado. En ningún caso podrán someterse las partes a un juez o tribunal superior distinto de aquel a quien esté subordinado el que haya conocido en primera instancia. La sumisión constituye una forma de determinar la competencia por razón del territorio. De conformidad con lo que leímos sobre el contenido del artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, entendemos entonces que se regulan dos tipos de sumisión. La primera es la sumisión expresa, la cual se fundamenta en el principio de autorregulación o principio de autonomía privada que estudiamos en nuestro curso de Derecho de Obligaciones. Este principio consiste, según dijimos, en la facultad que tienen las partes contratantes para regular el contenido del contrato. De manera que existe un pacto expreso de ambas partes a través del cual acuerdan que en caso de controversia, de conflicto, de litigio, derivada de la interpretación o cumplimiento de determinado contrato, será juez competente el de un determinado territorio. Por ejemplo, supongamos que hoy celebramos un contrato de suministro. Tanto el suministrante como el suministrado pactan expresamente que en caso de incumplimiento del contrato, será juez competente para conocer cualquier tipo de reclamo o demanda judicial el juez de primera instancia del Departamento de Guatemala. Si en caso existiera controversia y la demanda se presenta ante un juez distinto del designado, sería procedente la excepción de incompetencia por existir un acuerdo válido de sumisión expresa. El pacto de sumisión puede estar contenido en una cláusula del contrato o bien en un contrato independiente. Debemos tener presente que existen unos elementos indispensables jurídicamente para la validez del pacto de sumisión. Veamos esos elementos. En primer lugar, tenemos que debe constar la renuncia expresa al fuero propio. El fuero propio, en términos procesales, consiste en la competencia a la que legalmente están sometidas las partes y que por derecho les corresponde. Citemos un ejemplo. El fuero propio de una sociedad anónima que ha sido demandada sería la competencia de un juez del domicilio donde tiene referida su sede social. El segundo elemento, que se designe con datos precisos el juez del territorio al que las partes convienen someterse. El pacto de sumisión lo debemos relacionar con el artículo 40 del Código Civil, que establece lo siguiente. Leamos el contenido del artículo 40. Dice así: las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen. Este es el domicilio especial, electivo,
contractual o convencional que estudiamos en nuestro curso virtual de Derecho Civil 1. Así también debemos relacionar el pacto de sumisión con el artículo 14 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este artículo 14 preceptúa lo siguiente. Dice así: quien ha elegido domicilio por escrito para actos y asuntos determinados podrá ser demandado ante el juez correspondiente a dicho domicilio. El domicilio especial o contractual debe respetarse dentro de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque fue designado por las partes con base al principio que mencionamos de autonomía de la voluntad. Todas las notificaciones que se realicen en dicho domicilio deben declararse válidas y bien hechas mientras las partes contratantes no cambien y avisen del cambio con la formalidad pactada. Al respecto, existen múltiples fallos en materia de amparo que han formado jurisprudencia al respecto. Por ejemplo, dentro del expediente 2534-2009 de la Corte de Constitucionalidad, en sentencia se consideró lo siguiente. Veamos qué dice esa parte considerativa. Dice así: al hacer el análisis correspondiente, este tribunal advierte que el lugar donde se realizó la primera notificación a los demandados, ahora amparistas, fue el señalado por ellos mismos al celebrar el aludido contrato de mutuo con garantía hipotecaria, es decir, en el domicilio contractual, por lo que dicho acto procesal está revestido de presunta legalidad. Esta Corte considera que las notificaciones analizadas y como consecuencia los actos subsiguientes están revestidos de certeza jurídica y por lo tanto no atentan contra el derecho de defensa ni el debido proceso de los postulantes, no existiendo agravio que sea reparable por esta vía. Como vemos, el pacto de sumisión debe respetarse y las partes que han consentido en señalar un domicilio especial deben ser conscientes que toda notificación que se les haga en ese lugar, derivado del contrato que contiene la sumisión, se tendrá por bien hecha, independientemente al hecho de que hayan o no cambiado su domicilio, tal como lo ha considerado la Honorable Corte de Constitucionalidad, según vimos en el fallo proyectado. Bueno, ya vimos la sumisión expresa. Ahora veamos la sumisión tácita. Este tipo de sumisión surge cuando el demandado, a sabiendas de que el juez que conoce la demanda que le ha sido notificada, no interpone excepción de incompetencia. Al no cuestionar la incompetencia territorial del juez, está consintiendo tácitamente esa competencia. El efecto que produce tanto la sumisión expresa como la tácita es la prórroga de competencia, que vamos a ver a continuación. En cuanto a la prórroga, ya dijimos que la sumisión tiene como efecto la prórroga de competencia, la cual la encontramos regulada en el artículo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Leamos el contenido de esta norma. Dice así: la competencia en los asuntos civiles y mercantiles podrá prorrogarse a juez o tribunal que por razón de la materia, de la cantidad objeto del litigio y de la jerarquía que tenga en el orden judicial, pueda conocer del asunto que ante él se proponga. La prórroga de competencia surge por asuntos de sumisión, pero también por otros casos. Todos los casos que producen prórroga de competencia, incluyendo la sumisión, están regulados en el artículo 4 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece: se prorroga la competencia del juez, en primer lugar,
cuando deban conocer jueces de otra jurisdicción territorial por falta o impedimento de los jueces competentes. En este caso, un juez de otra jurisdicción conoce el asunto porque el juez originalmente competente tiene impedimento para conocer el asunto. Supongamos que el juez competente era el juez de primera instancia civil de Jutiapa. Él es el único juez de esa jurisdicción, al menos actualmente. Resulta que el juez de Jutiapa es pariente de la parte demandada. En ese caso, el juez de Jutiapa, por tener impedimento, no podría conocer el asunto y debe inhibirse de oficio y remitir las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y las remita al juez que deba seguir conociendo. Todo esto de conformidad con el artículo 130 de la Ley del Organismo Judicial. En ese sentido, se remitirán las actuaciones al juez de Jalapa o al que corresponda, es decir, a un juez distinto del que originalmente le correspondía la competencia por razón del territorio. Recuerda que en la guía de lectura obligatoria de la presente lección se encuentra lo relacionado a los impedimentos, excusas y recusaciones, lo cual podrás encontrar en los artículos 122, 123 y 130 de la Ley del Organismo Judicial. Todos los supuestos de impedimentos constituyen motivos para que un juez concreto no pueda conocer de un asunto determinado, en atención a que se presume que ese juez puede no ser imparcial atendidas sus relaciones con las partes o con el objeto del proceso. Los casos de prórroga de competencia regulados en los incisos 2 y 3 del artículo 4 del Código Procesal, se trata de los casos de sumisión expresa y tácita que hemos estudiado en esta lección. Ahora pasemos al otro caso de prórroga regulado en el inciso 4 del artículo 4, que establece que se prorroga la competencia por la reconvención cuando ésta proceda legalmente. La reconvención o contrademanda está regulada en el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece lo siguiente. Dice así: solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites. La reconvención da lugar a la prórroga de competencia. Veamos un ejemplo. El artículo 202 de la Ley de Propiedad Industrial establece que la nulidad o anulación de un derecho protegido de acuerdo con esa ley puede plantearse como acción, como excepción perentoria o en la vía de la reconvención. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el titular de la marca Cyber plantea la nulidad de la marca Cybernet. El titular de Cybernet contrademanda o reconviene la nulidad de Cyber por considerar que es un término genérico y que no debe protegerse. Resulta que dentro de la prueba documental de la contrademanda se acompaña un dictamen que fue emitido hace 5 años por el juez que ahora conoce el proceso, cuando aún no era juez. Como podemos darnos cuenta, derivado de un asunto de la reconvención o contrademanda, surge un impedimento del juzgador para conocer del proceso, y es por ello que procede la prórroga de competencia y que conozca otro juez. El siguiente caso de prórroga de competencia es el regulado en el inciso 5 del artículo 4, que establece que se prorroga la competencia por acumulación. La acumulación de procesos consiste en la unificación
Unificación en un solo proceso de varias pretensiones que en un inicio se sustanciaban en procesos distintos. Por ejemplo, un juicio ordinario de nulidad de negocio jurídico se tramita en quiché, pero posteriormente se pide la acumulación de ese proceso por identidad o conexión de objeto y sujetos a un proceso anterior que se tramita en la ciudad capital. En ese caso, el juez de quiché dejaría de conocer el proceso y se prorrogaría la competencia para el juez de la ciudad de Guatemala. El siguiente inciso establece que se prorroga la competencia por, sexto dice, por otorgarse fianza a la persona del obligado. Este inciso tiene relación con el artículo 23 en cuanto a que la obligación accesoria sigue la competencia o sigue la suerte de la principal. Por ejemplo, un contrato de obra se celebra entre contratista y contratante. En el contrato se establece que el constructor debe contratar una fianza de cumplimiento del contrato de obra. La fianza la otorga una fianzadora o un banco por el monto requerido. En caso de incumplimiento del contrato de obra, el fiador no puede invocar incompetencia si no lo ha hecho el deudor principal. Ahora veamos en qué consiste la denominada perpetuación de la competencia. El artículo 5 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda, sin que tengan ninguna influencia los cambios posteriores de dicha situación. Con esta norma se está asumiendo lo que la doctrina desde el maestro Chiovenda llama perpetuato jurisdictiones o perpetuación de la jurisdicción. La perpetuación de la competencia significa lo siguiente. Número 1. Que las normas que determinan la jurisdicción guatemalteca y la competencia deben aplicarse en el momento de la presentación de la demanda. Por ejemplo, si hoy los jueces de primera instancia conocen de una demanda de cuantía o valor de 100,000 quetzales y hoy se presenta la demanda por ese valor, no podría afectar el hecho de que dentro de un mes se modifiquen los valores o cuantías vigentes al momento de la presentación de la demanda. Esto no afectaría el curso de ese proceso. Número 2. Una vez presentada y admitida la demanda, los cambios que se produzcan, bien sean de hecho, por ejemplo, el demandado cambia de domicilio, o bien de derecho, si se dicta una ley o se emite una ley, en virtud de la cual se aumenta la cuantía que pueden conocer los juzgados de paz. Esto sería a través de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia por virtud de la ley. No pueden alterar la competencia ya determinada. Hoy vimos la sumisión, la prórroga y la perpetuación de la competencia. En nuestra siguiente lección estudiaremos sobre la acción. Nos vemos pronto. Gracias.